¿Qué tal, chicos? Ya, vamos a empezar la clase entonces. Nos vamos ya con la semana número 4. Nos toca hablar acerca de ¿qué? De histología. Ya, voy entonces a proyectar mi pantalla. Ahí está. Vamos a cargarla un ratito para empezar. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de qué, de una de las ramas de la biología, ¿cierto? Estamos hablando acerca de la histología. Y la histología que estudiaba lo que eran los tejidos, ¿verdad? Va a estudiar los tejidos. ¿Listo? Esa es entonces la semana 4. Tanto tejido vegetal, vamos a hablar como tejido animal. ¿Ya? Quiero que me digan, por favor, si se está visualizando mi pantalla para poder proseguir. ¿Sí, no? Sí, sí se nota todo. Listo, perfecto. Vamos entonces con el tema de hoy. ¿Ya? A ver, vamos a ver. No voy a hacer de que yo sí lo vea y ustedes no. Ya, perfecto. Gracias, Pilar. Gracias, Yurixi. Gracias. Vamos entonces con la semana 4. Listo. Bien, entonces vamos a hablar acerca de esos tejidos vegetales. Vamos a empezar con los tejidos vegetales. Y cuando hablamos acerca de los tejidos vegetales, nos vamos a referir acerca de dos fundamentalmente. Hay aquellos tejidos denominados tejidos embrionarios o tejidos también meristemáticos, ¿no? Así como también tenemos a los tejidos adultos. Pero primero empecemos por los tejidos meristemáticos. Te había dicho entonces un tejido meristemático también se denomina tejido embrionario, ¿ya? O, poner acá, o embrionario. O embrionario. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué características tienen los tejidos meristemáticos? Estos tejidos meristemáticos tienen característica de que tienen una reproducción, por ejemplo, muy constante, un crecimiento constante. ¿Ya? Crecimiento constante. Claro, está constituido por células que constantemente se están dividiendo, ¿ok? Estas de acá entonces tienen una división constante. ¿Cómo son sus células, por ejemplo? Sus células, estas se contienen de células con pared celular delgada y con núcleos grandes. Y núcleos grandes. Claro, necesariamente tienen que ser esos núcleos grandes. ¿Por qué? Porque se van a dividir constantemente. Núcleos grandes. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esas son las características principales que tiene el tejido meristemático. Ahora, ese tejido meristemático lo voy a dividir en ¿qué? Lo voy a dividir en dos. ¿Ya? ¿Mediante qué? Mediante su posición. Entonces, yo voy a encontrar tejidos meristemáticos, por ejemplo, en las yemas de las raíces. Voy a encontrar tejido meristemático en las yemas que van a encontrarse también en los tallos, por ejemplo, ¿no? Las yemas apicales se les denomina, como ustedes ven acá en el gráfico. Entonces, dependiendo de su función, vamos a dividirlo tanto en meristemo primario o meristemo secundario. ¿Ya? Vamos a dividir entonces en meristemo primario y meristemo secundario. También adoptan otros nombres, meristemo primario o apical, o también denominado meristemo secundario o lateral, que es precisamente donde va a ejercer su acción, ¿no? En qué posición, en este caso de la célula, va a ejercer su acción. De la planta, perdón. Entonces, en el meristemo primario o apical, ¿de qué se encarga? Se encarga, si estamos hablando que son tejidos de crecimiento, entonces este meristemo primario apical se va a dedicar precisamente al crecimiento, pero longitudinal. Vamos a cambiar de color para que se note. ¿Ya? Entonces, el meristemo primario o apical, que es el que ustedes ven acá, y que precisamente se va a ubicar en las raíces y en el tallo, y claro te está diciendo, en las raíces y en el tallo, en los extremos de raíces y tallos, este tipo de tejido va a permitir que la planta crezca, pero de manera que longitudinal. Entonces, permite el crecimiento longitudinal. ¿Ya? Eso es lo que va a permitir. ¿Dónde lo voy a encontrar? En los extremos de raíces y de tallos. ¿Está bien? En cambio, el meristemo secundario o lateral, este más bien va a permitir el crecimiento en grosor. Esto permite el crecimiento en grosor.
Claro, es que las plantas no solamente crecen de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sino también crecen hacia los laterales, ¿no? Y si crecen hacia los laterales, pues estas plantas entonces están creciendo en grosor, ¿no? Sobre todo eso yo lo veo en tipo de plantas, en los árboles, por ejemplo, ¿no? Pues unos troncos anchos, ahí está. Entonces ahí yo voy a ver mucho meristemo meristemo secundario o lateral. Sobre todo eso lo voy a ver en plantas leñosas, ¿no? Por eso que aparecen acá leño de verano, leño de primavera, ¿no? Ahí está. Entonces, meristemo primario, no te olvides, permite el crecimiento longitudinal y el secundario permite el crecimiento lateral, en grosor. Pero este meristemo secundario permite unos orígenes de otros tipos de tejidos. Es decir, permite el crecimiento, permite en este caso el desarrollo de tejidos diferenciados. ¿Ok? Que los vamos a desarrollar precisamente. Y estamos hablando acerca de qué tejido, acerca de ese tejido que permite el cambium vascular y el cambium suberoso. No sé si acá me ayuda, no, todavía acá, no. Acá lo voy a escribir, ¿ya? Entonces, este meristemo secundario o lateral tiene dos cambios, el cambium vascular y el cambium suberoso. Cambium vascular y el cambium suberoso. Ese cambium vascular es el que va a originar, por ejemplo, al xilema y al floema. Este de aquí origina al xilema y al floema. ¿Quiénes son ellos? Son los futuros tejidos conductores. ¿Ok? El xilema se origina de forma medular y la corteza y el floema de forma cortical. ¿Okay? Eso se va a encontrar en la corteza de manera externa y el xilema de manera interna, céntrica. O sea, acá yo voy a encontrar el xilema y aquí alrededor voy a encontrar el floema. Ahí está, de esa manera. Luego tenemos aquí al cambium suberoso. Cambium suberoso. Y el cambium suberoso, este es el que va a dar origen sobre todo a la peridermis. Y el suberoso origina a la peridermis. Origina a la peridermis. Recuerda que la peridermis es un tejido protector, ¿no? ¿Para quién? Para tallos y raíces, pero de plantas leñosas, donde es aquel tejido que va a reemplazar a la epidermis. Entonces, este crece, ¿qué? Por fuera, ¿no? Más externo, ahí está. O sea, estaríamos acá. Aquí estaríamos con el cambium suberoso, ¿no? Xilema, floema, que comprenden el cambium vascular, y este de acá, el suberoso, que es más externo. ¿No? Vamos a ver qué nos prepara la siguiente diapositiva. Y tenemos a los tejidos protectores. Y este es un tipo de tejido adulto, digámoslo así. Acá lo podemos nosotros colocar, tipo de tejido adulto. O diferenciados también. Entonces acá ya no son embrionarios, estos son tejidos adultos o diferenciados. ¿Ya? Entonces también le podemos poner así. A partir de aquí vamos a encontrar los tejidos adultos o diferenciados. El primero de ellos es el tejido protector. Las plantas necesitan protegerse a lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese tejido protector más conocido como la epidermis y la peridermis. ¿Qué características tiene la epidermis? Como estamos hablando de tejidos, estamos hablando de un conjunto de células. ¿Cómo son esas células? Nos van a preguntar. Esas células, ¿cómo son? Son células aplanadas, ¿sí? Son células aplanadas, hacia acá, justamente ahí se enseña la epidermis. Todas ellas son células aplanadas, pero tienen una característica. Bueno, digamos dos características aquí. Dos componentes esenciales aquí. Mira, por ejemplo, si bien es cierto son células aplanadas, tienen una apariencia de una pared gruesa. ¿Por qué? Una pared celular gruesa. Por la presencia de la cutícula, ¿sí? Que en este caso esa cutícula tiene cutina, lo que le permite ser impermeable.
Ya habíamos hablado nosotros acerca de la característica de ese tipo de ceras, ¿no? Que se encontraba, por ejemplo, en la hoja, porque dicho sea de paso, el epidermis la voy a encontrar en la hoja, formando parte de la hoja. Entonces, esa cutícula le permite la impermeabilidad, es decir, le evita en este caso, pues, la deshidratación de la hoja, de la planta misma, ¿ok? Entonces, acá la epidermis, primero que nada, son, o constituido de qué? De células planas. Células planas. Y se le dice que tienen una pared gruesa, ¿por qué? Porque presentan una cutícula más llamada en este caso como cutina, ¿sí? Células planas con pared en este caso con cutina. Con cutina. Donde esta cutina que le brinda la impermeabilidad. Impermeabilidad. ¿Qué otra característica tiene estas células, aparte de ser aplanadas? Es que ellas carecen de cloroplasto. Entonces acá voy a poner carecen de cloroplasto. ¿Ya? Ahí está. Entonces son células aplanadas, presentan cutina, por eso da la impresión que tuvieran pues una pared gruesa. Carecen de cloroplasto. Son las características entonces principales, ¿ya? Pero entre las células epidérmicas podemos encontrar células denominadas células oclusivas, que en su conjunto se denominan estomas. Yo voy a encontrar aquí los llamados estomas. Ahí están incrustados esos estomas. ¿Sí? Entonces, ¿qué te había dicho? Esos estomas se representan por dos células. ¿Cómo se llaman las células? Las células se llaman células oclusivas. Ambas células, estas de acá, son células oclusivas. Voy a poner acá otro color. Son las llamadas células oclusivas. Estas células oclusivas, que tienen una forma riñonada, se van a abrir y se van a estar cerrando. Ese agujero, ese poro, que dice ese poro de los estomas, se denomina en este caso ostiolo. Y se denomina ostiolo. Ahí está. ¿Para qué sirven los estomas en esta epidermis? ¿Para qué sirven? Sirven para permitir el intercambio gaseoso. Entonces, ponemos acá, permiten el intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso. Entonces, es importante sobre todo para recibir al CO2 y para que esta planta pueda realizar la fotosíntesis. ¿Sí? También permite la transpiración. Acuérdate que la transpiración es la pérdida ¿de qué? De agua, transpiración. ¿Ok? Claro, es necesario. Recuerda que a través de la misma epidermis te está diciendo que es impermeable. O sea, ¿qué quiere decir? Si es impermeable al agua. Entonces, ¿cómo explicamos que a veces el agua o los gases puedan ingresar si este es impermeable? Gracias a quién? A estas células que están incrustadas en la epidermis denominadas ostiolos. Permiten el intercambio gaseoso y permiten la transpiración, básicamente. ¿Esto en qué tipo de células son la epidermis, por lo tanto? Por lo tanto, vienen a ser células vivas. Es decir, está en un tipo de plantas jóvenes, ¿no? Vamos a ver entonces que estas son células vivas. Ojo, son células vivas. Por lo tanto, lo voy a ubicar en plantas jóvenes sobre todo. Listo, en plantas jóvenes. ¿Ya? Entonces, podemos decir también ejemplo, en las hojas, yo puedo encontrar en este caso en las hojas, ¿no? En tallos verdes puedo encontrar la epidermis también, ahí lo puedo encontrar en la epidermis. Sin embargo, hay otro tipo de tejido que más bien se denomina epidermis y más bien tiene un aspecto de células más bien en este caso que le da una apariencia de color marrón, ¿no? La peridermis. ¿Por qué? Porque es un tejido que protege, por ejemplo, a la epidermis.
Se dice pues que es un tipo de tejido en el cual pues ya las células que lo constituyen son células muertas a comparación de la epidermis, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces decimos, pues la epidermis está constituido, y es lo que vemos en realidad, que es el corcho, ¿no? La parte marroncita, lo que se descascara, por ejemplo, de un tallo, ¿no? Eso viene a ser el corcho, que viene a ser parte, pues, de la peridermis, ¿ya? Entonces, la peridermis es la que va a reemplazar a la epidermis. La peridermis reemplaza a la epidermis. Vamos a colocar con otro color. ¿Ya? Cuando hay, en este caso, crecimiento secundario, ella va a reemplaza a la epidermis. ¿Ya? Ella reemplaza a la epidermis. Recuerda que esta está constituida por células muertas. Células muertas. ¿Ya? Estas células ya, pues, ya se han lignificado. Tienen esa apariencia de color, pues, marrón, como les digo, a diferencia de la epidermis, que viene más bien una apariencia de color verde, ¿no? Pero también vamos a ver que vamos a encontrar unas estructuras denominadas, acá bien claro nos dice, las denominadas lenticelas. Esas lenticelas también tienen la función ¿de quién? De los estomas, ¿sí? Es decir, también permiten el intercambio gaseoso, ¿sí? Permiten también el intercambio gaseoso, así como también pues la transpiración. Pero sobre todo se han dedicado al intercambio gaseoso. Intercambio gaseosos. Ahí está. ¿Ya? Son parecidos a los estomas, tienen la forma de esos estomas también, son grandes, algunos son más pequeñitos, que parecen unas costras que están ¿dónde? Que están en el tallo, sobre todo de las plantas leñosas. ¿Ya? Esto entonces lo voy a encontrar la peridermis, ubicación. Entonces aquí, plantas leñosas y semileñosas. ¿Okay? Vamos con los tejidos fundamentales o parenquimáticos. Cuando nos dice que son fundamentales, o sea, son vitales para las células, tejidos fundamentales o parenquimáticos. Este es el que más abunda en las plantas. Por eso también se le denomina tejido de relleno. ¿Ya? Tejido de relleno. Este va a adoptar diferentes tipos de formas en este caso. ¿Ya? Vamos a ver entonces tejidos fundamentales o parenquimáticos. Se caracterizan sobre todo porque sus núcleos, como son pequeños, estos tienen núcleos pequeños. Tienen núcleos pequeños, células con núcleos pequeños. Son abundantes. Tienen aspecto de unas células poliédricas. Y también, pues, su denominación es que ellas sirven de relleno. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de parénquimas, el clorofiliano, el acuífero, el aerífero, el de reserva. Ahí está. Entonces vamos a ver acá el tejido parenquimático clorofiliano. Este tejido parenquimático clorofiliano, mismo nombre lo dice, ¿qué es lo que presenta? Presenta clorofila. Por lo tanto, ¿cuál sería su función si presenta clorofila? Realizar entonces la fotosíntesis. Entonces, esta de acá son células, pues que sí contienen clorofila. Estos de acá contienen clorofila, con clorofila. Por lo tanto, esto permite la fotosíntesis. Esto permite la fotosíntesis. Ahí está. Luego tenemos al parénquima de ¿quién? Al parénquima de reserva. Y el parénquima de reserva lo vamos a dividir en el parénquima acuífero, parénquima aerífero o parénquima en este caso, pues que contiene almidón, ¿no?
que es más conocido como el amiláceo. Entonces vamos con el acuífero. El parénquima acuífero, ¿de qué viene? De agua. Por lo tanto, este va a permitir que la planta pueda conservar, pueda guardar, pueda reservar agua ante situaciones en las cuales hay déficit precisamente, pues, ¿de qué? De agua. Entonces, cuando a mí me pregunten qué plantas son aquellas o cómo se tengan una cantidad de parénquima acuífero, sería en un lugar donde más bien hay sequedad, en un lugar donde más bien las lluvias son escasas, por ejemplo, en los desiertos, ¿no? En los desiertos yo voy a encontrar plantas que presenten mucho parénquima acuífero. Tú reservas, ¿por qué? Porque no sabes si va a llover, no sabes si va a haber agua, por ejemplo, ¿no? Por eso estás reservando, guardas, tienes un tanque, ¿cierto? Lo mismo hacen estas plantas. Ellas ya saben en el ambiente donde se encuentran, por lo tanto tienen que desarrollar mucho parénquima acuífero. Entonces el parénquima acuífero lo que está reservando es, reserva agua. Por ejemplo, acá tenemos estas plantas, ¿no? Las cactáceas, ¿no? O las xerófitas. Ejemplo, plantas xerófitas. Las que están en donde, en el desierto. ¿Okay? En cambio, una planta que vive normalmente, está en un ecosistema acuático, ya no va a necesitar agua porque lo que más tiene es agua alrededor. ¿Qué es lo que necesitaría ella? Más bien ella necesitaría, para poder flotar, aire. Por eso existe el parénquima que aerífero. Este parénquima aerífero, entonces lo que reserva, vendría a ser ¿qué? Reserva gases, aire. Reserva gases. Ahí está. Un ejemplo, ¿quiénes son? La lenteja de agua. Pero también hay un tipo de parénquima de reserva, ¿no? En este caso, más bien, cuando vamos a redundar en este caso, ¿qué va a reservar? Reserva que almidón. Entonces, a veces se le denomina, por ejemplo, parénquima amiláceo. No sé qué si acá está, no está, lo voy a poner acá. Entonces, tenemos también al parénquima de reserva, como por ejemplo al amiláceo. Entonces, ese tipo de parénquima amiláceo es aquel que más bien va a reserva almidón. Es el más conocido por nosotros. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas veces que el almidón, ¿dónde se reserva? En las raíces, en los tallos, en la hoja, ¿no? En las raíces, por ejemplo, vamos a encontrar pues a la yuca, encontramos a la zanahoria. En el tallo podemos encontrar a quién? A la papa, ¿no? Ahí está, la papa. La papa es un tallo. Entonces ahí se está reservando, ahí hay harto parénquima, en este caso amiláceo. ¿Ya? En el caso del aerífero lo voy a encontrar en las lentejas de agua y el acuífero sobre todo en las plantas que se encuentran en lugares secos, desérticos. Bien. Tejido de sostén. Y aquí encontramos a dos tipos de tejidos de sostén. ¿Cuáles son? El colenquimático y el esclerenquimático. El colenquimático se constituye sobre todo por células vivas. ¿Ya? Entonces aquí su característica es que está de células vivas. En cambio, el esclerénquima, células muertas. Ahí es la primera diferencia, ¿no? Acá ya las células han perdido su protoplasma, no hay protoplasma, en las células vivas sí hay. ¿Qué más? ¿Qué es otra característica acerca de esos tejidos de sostén? Sostienen entonces ¿a quién? Sostienen a las plantas, se dice, ¿no? Estas células son de tipo, pues, con paredes engrosadas, ¿ya? Con paredes engrosadas. ¿Qué le permiten a la planta? Por ejemplo, en el colénquima le permiten la flexibilidad. ¿Sí? O sea, acá la función, en este caso, es permitir la flexibilidad. Evitar, pues, que se rompa, ¿no?
En cambio, en las esclerénquimas, las plantas que tienen mayormente esclerénquima, que están constituidas por células vivas, le dan una cierta, ¿qué? Rigidez, le dan una cierta rigidez. Aquí, función, rigidez, ¿no? Ahí está. Al colénquima lo voy a encontrar sobre todo, pues, en tipos de plantas jóvenes, ¿ya? Tipo de plantas jóvenes. El esclerénquima, más bien en plantas leñosas, en los árboles, ¿sí? Entonces acá el colénquima, por ejemplo, lo puedo encontrar en el mismo peciolo de las hojas, ¿no? En los tallos jóvenes de las plantas herbáceas, esas hierbas que utiliza la mamá en la cocina, ahí voy a encontrar mucho colénquima. ¿Te has dado cuenta que a veces cuando, ahí está la ruda, ¿no? Muchas veces se agarran, ¿no? Ahí está, para tener buena suerte, ¿no? ¿Qué hacen? De esa manera, ¿no? Cogen ese ramillete y tú ves que tiene como flexibilidad y no se rompen. Ahí está. Entonces ahí vemos que hay mucho colénquima. En cambio, el esclerénquima lo voy a ver en tallos, pero en esos tallos leñosos, ¿no? O sea, donde está, pues, sobre todo la apariencia, pues, del tallo marrón, ¿no? Ahí es donde voy a encontrar mucho esclerénquima. Permiten, pues, sostener a la planta, dar una apariencia, pues, rígida, ¿ok? Entonces son las principales diferencias entre estos dos tipos de tejidos. Como te había dicho acá, colénquima, paredes parcialmente engrosadas. Acá son necesariamente engrosadas, están duras y lignificadas, por eso decimos que estas células están como muertas. ¿Ya? Acá ya no hay presencia de qué, de protoplasma, como dice. Tejidos conductores. Son dos tipos de tejidos conductores. Tenemos al xilema, ¿está? Es el xilema, y tienes al floema. Características o diferencias entre ambos tejidos conductores. El xilema está constituido por células, en este caso, muertas, y el floema, células vivas. Entonces acá voy a poner muertas y células vivas. Voy a borrar para que se pueda entender. Células muertas y las del floema, células vivas. Células muertas y la del floema, células vivas. Ahí está. ¿Qué otras características tienen ese tipo de xilema? Que dicho sea de paso, ambos son tejidos conductores. Si dice conductores es porque conducen. ¿Qué pueden conducir? Pueden conducir agua, sales, nutrientes, ¿sí? Entonces, esto lo que va a conducir es agua, sales, nutrientes, llámese proteínas, llámese glucosa, lípidos. Entonces, eso es lo que va a conducir, ¿quién? Estos tejidos conductores. Pero ¿quién conduce agua? ¿Quién conduce sales? ¿Quién conduce nutrientes? Entonces, acá vamos a ver diferencias. Si cada uno tiene una función. Recuerda que ese xilema, si tiene células muertas, este tipo de tejido conductor, lo que va a conducir viene a ser agua, conduce agua y sales minerales. Conduce agua y sales minerales. A ese tipo de sustancias como agua y sales minerales también se le denomina savia bruta. ¿Ya? Entonces a este de acá se le denomina savia bruta. ¿Listo? Ahí está. A eso se denomina. ¿Ok? Entonces, este tipo de tejido cinemático contiene células muertas, conduce agua y sales minerales, llamado también savia bruta. Pero el floema es todo lo contrario. El floema va a conducir más bien nutrientes. Conduce, por ejemplo, conduce en este caso, conduce nutrientes como glucosa, ¿no? Proteínas, lípidos,
Está, etcétera. A esto se le denomina ¿qué? Savia elaborada. Esto es la savia elaborada. Ahí está. ¿Ya? Entonces, savia bruta y el otro es savia elaborada. ¿Qué estamos observando, por ejemplo, en el tejido cilemático? Porque ya ha venido ese tipo de figuras para que ustedes puedan detectar, y creo que también en su boletín hay una pregunta acerca de la imagen que ustedes van a ir observando. Entonces, para empezar, el xilema presenta pues un tipo de células, en este caso, que son más o menos pues aplanadas, alargadas, ¿no? Formando un tubo, ¿no? Un tubo leñoso, le dicen, tubo leñoso. Tubo leñoso o traqueal. Ahí está, le dicen tubo leñosos o traqueales. En cambio, el floema es un tipo de conductos en los cuales se les dicen pues tubos cribosos por presentar perforaciones, como las que ven acá, dice placa cribosa, ahí está, más claro. ¿Sí? Por aquí es donde van a pasar pues ¿quiénes? Por aquí van a pasar los nutrientes, la savia elaborada. ¿Ya? Ahora, ese tipo de células, si bien es cierto, son vivas, no tienen núcleo. Lo voy a poner acá. Son células vivas, pero sin núcleo, coma, sin núcleo. Por eso ella necesita de células anexas. ¿Ya? Son células vivas, pero no tienen núcleo. Es por ello que ellas necesitan otras células que las acompañen. Las llamadas células anexas, que son estas, por ejemplo. Bueno, acá está. Células anexas, son estas. Estas son las células anexas. Ellas sí son nucleadas, ¿no? A comparación de las células que conforman el floema. ¿Ya? Entonces no te ve que ese es tejido vivo y es tejido muerto. Y otra característica, ¿cómo es el movimiento, en este caso, de la savia bruta? El movimiento de la savia bruta es unidireccional. En cambio, el del floema es bidireccional. Entonces, que conduce de manera unidireccional. ¿De dónde a dónde? Desde la raíz, ¿no? Hacia las demás partes de la planta. Desde la raíz. En cambio, el floema lo hace desde la hoja, por lo general. Y ese movimiento del floema es bidireccional. El movimiento, es decir, la conducción, es bidireccional. Porque nutrientes necesita ¿qué? Necesita tanto las raíces como lo necesitan también las ramas. Entonces tiene un movimiento hacia arriba y hacia abajo. La conducción de quién? De esos nutrientes. ¿Ya? Entonces tenemos xilema y floema, que son tejidos conductores. Uno tejido muerto, el otro tejido vivo. Uno conduce savia bruta de forma unidireccional y el floema conduce savia elaborada de forma bidireccional. ¿Qué hay otras diferencias? Que el xilema tiene células muertas, el floema células vivas, donde esas células vivas no tienen núcleo, por lo tanto, hace necesario las células anexas. Esas son las células anexas. ¿Listo? Ahí está. Vamos a ver acá, tejidos secretores. Como tejidos secretores, vamos a ver a los nectarios, a los pelos glandulares, las cavidades secretoras, los tubos laticíferos. Sobre todo esos tipos de tejidos secretores se van a encontrar también en la epidermis. ¿Ya? También se van a encontrar en ¿dónde? En la epidermis. Vamos a ver entonces los nectarios. Esos nectarios lo hemos visto sobre todo en ese tipo de plantas, pues con flores, donde muchos animalitos pues se posan, ¿no? A sacar ese tipo de sustancias. Por ejemplo, ahí tenemos a quién, tenemos a una abejita, vamos a ver a un colibrí, sobre todo insectos, sobre todo aves, ¿no? Vamos a verlas ahí prendidas, ese tipo de flores. ¿Por qué? Porque contienen una sustancia azucarada. Contienen una sustancia azucarada. Entonces, los nectarios, ¿sí? Los nectarios contienen pues precisamente néctar. ¿Y el néctar de qué está hecho? Está hecho pues de azúcares. Azúcares. Que en este caso permite atraer a insectos, atraer aves, los cuales le van a permitir también pues a la planta la polinización.
Los pelos glandulares, estos pelos glandulares lo que hacen es secretar, ¿qué? Secretan aceites esenciales. Estos secretan aceites esenciales. ¿Sí? Secretan aceites esenciales. Esos aceites esenciales, ¿no?, que se encuentran aquí precisamente en estas esferitas, ¿no? Dentro de ellas, esas esferitas, contienen sustancias, por ejemplo, que pueden ser, pues, odoríferas, que pueden ser urticantes, que pueden ser pegajosas. Entonces acá voy a poner, esos aceites esenciales pueden ser urticantes. ¿Qué quiere decir que sean urticantes? Que pues al contacto con ellas te puede generar escozor. Pueden ser también pegajosas, ¿no? Y las otras odoríferas. Emanan olor, eso es lo que está diciendo. También existen, ¿quiénes? Las cavidades secretoras. También están hablando aquí que contienen, estas contienen aceites esenciales. Y eso lo hemos visto sobre todo, ¿no? Y acá está la imagen, pues, de una mandarina, de una naranja, ¿no? Hemos visto, pues, que esas tienen cavidades, ¿no? Esas cavidades, muchas veces cuando hemos estado pelando la mandarina, a veces nos salpica, ¿no? Y a veces también nuestras manos, ¿cómo se quedan? Amarillas. Las hueles y bueno, son aceites en realidad, son aceites esenciales, tu característica, ¿no? Inclusive si te tapan los ojos, te venden los ojos, vas a saber pues cuando las hueles, obviamente pues vas a sentir un olor característico de ellas, esos son los aceites esenciales. Y es más, si las tienes mucho rato en la mano, vas a sentir también, ¿no? Esa sustancia también es un poco pegajosa, ¿no? Y encima tiene un color y olor, ¿no? Los tubos laticíferos estos, sobre todo, pues, los voy a encontrar en aquellas plantas que eliminan gomas, ceras, alcaloides, ¿no? Gomas, secretan gomas, ceras, látex, alcaloides. Ahí está. Estos son laticíferos, como sobre todo nosotros hemos aprovechado, pues, para generar, por ejemplo, llantas, ¿no? A las llantas. Ahora que está de moda, pues, los guantes, ¿no? O sea, los guantes están hechos de látex. Las gomas de mascar, ¿no? Los chicles, para que se entienda. Los preservativos, ¿sí? Están hechos entonces de qué? De sustancias que han sido secretadas por esos tubos laticíferos, ¿no? Cuán importante entonces es saber acerca de ese tipo de tejidos secretores, porque han sido aprovechados por nosotros, ¿verdad? Acá, en el caso de los pelos glandulares, no te había dado el ejemplo, pero creo que ustedes conocen, ¿no? Esa es la más conocida como la ortiga, ¿no? Que esa más bien lo que tiene es sustancias urticantes, ¿no? Generan escozor. Bien, hasta ahí entonces fue tejidos vegetales. Vamos con los tejidos animales. En los tejidos animales, vamos a ver que este se divide en cuatro. El epitelial, el conectivo, o también llamado conjuntivo, el muscular y el nervioso. Entonces son cuatro tipos de tejidos. Si te preguntan cuál de ellos es el más abundante, entre los cuatro, ¿quiénes son los más abundantes? ¿Quién es el más abundante? ¿Te acuerdas? Y eso ha sido pregunta ya muchas veces, ¿ah? El tejido animal más abundante viene a ser el tejido conectivo o conjuntivo. Claro, porque muchos dirán, no son cuatro, son más, claro, son más. Es que en realidad el tejido conectivo conjuntivo abarca los tejidos que deben estar en tu mente, ¿no? ¿Cuáles son? Al cartilaginoso, ¿quién más? Al adiposo, ¿quién más? Al óseo y al sanguíneo. Por eso te dicen que es el más abundante.
¿Ya? Entre los cuatro él es el más abundante, no es el epitelial. De repente algunos han dicho el tejido epitelial, no, es el tejido conectivo o conjuntivo. ¿Listo? Conectivo o conjuntivo. Bien, pues pasemos a las siguientes diapositivas y vamos a ver lo siguiente. Tejido epitelial. ¿Cuáles son las características del tejido epitelial? ¿Cuáles vienen a ser esas características del tejido epitelial? Primero que nada, el tejido epitelial es un tipo de tejido que se constituyen por células, ¿no? Células, en este caso, pues, células con escasa sustancia intercelular. Entonces voy a poner aquí características. Características. Un tipo, pues, de tejido en la cual, pues, tienen escasa, las células tienen escasas sustancia intercelular. Otra característica es que este tipo de tejido, ¿cómo es? Es avascular. ¿Qué significa que sea avascular? Sin vasos sanguíneos, se dice acá. Sin vasos sanguíneos. Sin vasos sanguíneos. Otra característica viene a ser que este es inervado. Perdón. Este es inervado. Un ratito. Uy, lo perdí. Este es inervado. ¿Inervado qué significa? Inervado significa que tiene terminaciones nerviosas. Es inervado. Voy a poner aquí. Terminaciones nerviosas. Es decir, hay sensibilidad. Eso es lo que se está diciendo. ¿Listo? ¿De dónde deriva? Deriva del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Deriva del ectodermo, endo y mesodermo. ¿Ya? Que son las tres capas embrionarias. Deriva del ectodermo, endodermo y mesodermo. Se apoya también sobre quién? Se apoya sobre todo sobre una membrana basal. Ahí está. Una lámina densa, una lámina lúcida, ¿no? Que es, lo constituye una membrana basal. ¿Ya? Entonces, estructuralmente, esto viene a ser, pues, un ejemplo de tejido epitelial. Viene a ser un ejemplo de tejido epitelial. ¿Ok? ¿Sus funciones cuáles son? Vamos a ver que tienen funciones, pues, como la de protección. Van a proteger, sobre todo, pues, órganos, ¿no? ¿En contra de quién? En contra, pues, de las lesiones, por ejemplo. Protegen en contra de las lesiones, de la invasión de repente de algún agente, de un agente patógeno, ¿no? Es como una barrera para nosotros, por ejemplo, la piel, ¿no? Nos está protegiendo del ingreso, por ejemplo, de patógenos. Transporte, dice transcelular, pues a través de esas células, pues se puede transportar, ¿no? Te dice se puede transportar sustancias. ¿Ya? De secreción, vamos a ver, pues que permiten, por ejemplo, ¿no? La secreción de, en este caso podría ser pues a través de las glándulas sudoríparas, ¿no? Ahí está. Secretamos pues agua, sales, ¿no? El sudor, pues son aguas y sales. Absorción, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en los tejidos que se encuentran en el intestino delgado, para ser exacta, ¿no? De absorción, ahí está. También tienen pues funciones pues receptoras, perciben, dice, ¿no? Estímulos externos, claro que sí. Cuando nos tocan simplemente, ¿no? Estamos sintiendo, ahí está, perciben, hay terminaciones nerviosas, ¿no? Esa es una de las características precisamente que se tiene. ¿Ok? Entonces, esas son básicamente las funciones del tejido epitelial. ¿Ya? Vamos a clasificar a los tejidos epiteliales. ¿Cómo los clasificamos? Los vamos a clasificar
en tejidos, por ejemplo, epiteliales de revestimiento, en tejidos, en este caso, glandulares, y en el caso de los tejidos, pues, de revestimientos, hay otra subdivisión. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar células con diferentes formas. Por eso que vemos epitelios simples, simples planos, simples cúbicos, simples cilíndricos. ¿Okay? Pues vamos a ponerle aquí los nombres. Vamos a ver entonces el tipo de tejido de revestimiento. Reviste, ¿no? Va a revestir, por ejemplo, órganos, ¿no? Ahí está. Epitelio de revestimiento. Ese epitelio de revestimiento se divide en epitelio simple. Simple plano, le decimos también, pues, ¿no? Simple plano. Si te dicen que ese epitelio de revestimiento, ¿ya? Esto está constituido, puede ser por células en un estrato o pueden ser en más estratos. Pero primero vamos a hablar de quiénes, de aquellas que tienen, por ejemplo, un solo estrato. Y esos son, pues, los epitelios simples. Pueden ser simple plano, pueden ser simple cúbico o pueden ser simple cilíndrico. Entonces voy a poner acá simple plano con un color, el rojo. Primer dibujito es el simple plano. El siguiente es el simple ¿qué? Simple cúbico. Y el siguiente es simple cilíndrico. ¿Ya? Ahí está. Así como hay epitelio de revestimiento simple, también hay epitelio de revestimiento estratificado. Si es simple, te dije, es de un estrato. Voy a poner otro color. Un estrato. Si es el estratificado, tiene más de dos. ¿Sí? Ahí está. Listo. Esa es la diferencia. Y acá también voy a ver, pues, estratificado plano, voy a ver estratificado cúbico, ¿no? Ahí está, voy a poner acá. Plano. Acá está el cúbico. Listo. ¿No? Ahí está. Entonces, hablemos, ¿dónde voy a encontrar ese tipo de epitelio simple, con un estrato? Epitelio simple plano. Yo lo voy a encontrar, por ejemplo, en el tubo contorneado de los nefrones. Nosotros vamos a ver, cuando veamos excreción, vamos a hablar acerca de ese tipo de células, ¿no? Que forman parte, pues, del nefrón. Entonces voy a ver aquí, esto se encuentra en el tubo contorneado, de otro color, verde, ¿sí? Esto lo voy a encontrar, tubo contorneado del nefrón. Tubo contorneado del nefrón. Así como también lo voy a ubicar en el folículo tiroideo, es decir, de la glándula tiroides. Folículo tiroideo. Los que son cúbicos tienen la forma cúbica. Este de acá, por ejemplo, perdón, vamos a borrar, borra casella un ratito. Vamos a borrar acá. Estamos confundiendo. Me he confundido acá, ¿ya? Un ratito, un ratito. Estamos hablando del plano. Si yo hablo del plano, son células delgadas, ¿ya? Son células delgadas. Si yo hablo del plano, son células bien delgaditas, las cuales que si son células bien delgaditas, quiere decir que tienen una función muy fundamental. Por ejemplo, a ese tipo de células planas, simples planas, que tienen un solo estrato, lo voy a encontrar en zonas, por ejemplo, de nuestro tejido, por ejemplo, que se encuentra en nuestros vasos sanguíneos. Estamos hablando de quién, del endotelio. Esto lo voy a encontrar en el endotelio, ya, en el endotelio. ¿Dónde también lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar en la cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Esto está en el nefrón. Bowman.
Lo que pasa es que cuando nosotros hablemos acerca de esas células del nefrón, a pesar que esas células, o a pesar que esa estructura del nefrón es pequeñita, el nefrón es pequeñito, ¿sí? Ahora lo voy a dibujar. A pesar que es pequeñito, está constituido por diferentes tipos de ¿qué? Diferentes tipos de células, ¿ya? Acá voy a encontrar, ¿por qué? Porque tienen funciones distintas. A lo largo del recorrido de la formación de la orina, recuerda que cuando yo hablo del nefrón, estoy hablando aquí que es aquella que va a permitir la formación de la orina, para aquellos que todavía no saben, formación de la orina. ¿Ok? Entonces, para formar la orina, yo necesito primero filtrar la sangre. Y eso, para eso está esta zona, que es la cápsula de Bowman. Y aquí, para la filtración de esa sangre, ¿sí? Que tiene nutrientes, pues necesita unas células especiales. Y esas células, por ejemplo, son las del tipo simple plano. Luego voy a ver más adelante, ¿sí? El tubo contorneado. Esa es esta zona de acá, esa es la cápsula de Bowman. Y estas zonas de acá son los tubos contorneados. El primero es el tubo contorneado proximal, ¿sí? El tubo contorneado proximal, luego tenemos al asa de Henle, ¿no? El asa de Henle, y luego tenemos al tubo contorneado distal. O sea, para que te hagas la idea del nefrón, mira, tiene zonas, cápsula de Bowman, tubo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal. Todas ellas están hechas ¿de qué? Están constituidas por diferentes tipos de células. Van a haber células simples planas, van a haber células cúbicas, células cilíndricas, y cada una de ellas tiene diferentes funciones. En cada parte de esta estructura del nefrón tiene diferentes funciones, ya sea absorción de agua, ya sea absorción de nutrientes, ya sea de secreción, tienen diferentes tipos de funciones. Entonces, por eso muchas veces vamos a repetir estructuras del nefrón aquí. Entonces, en el plano lo voy a encontrar solamente aquí, en la cápsula de Bowman, que es la que se encarga precisamente pues de la filtración de la sangre. ¿Ya? Bien, entonces, ¿eso es para quién? Para el epitelio simple plano. Tiene la forma entonces de células planas. El cúbico, aquí sí, en el cúbico, ya lo que yo estaba poniendo arriba eran las características o dónde se ubicaba el epitelio simple cúbico. Entonces, el cúbico sí lo voy a encontrar en los folículos tiroideos. Así como también en los tubos contorneados ¿de quién? Del nefrón. Tubo contorneado del nefrón. ¿Ah? Ahí está. El cilíndrico, ¿dónde voy a encontrar el cilíndrico? Bueno, en el cilíndrico yo voy a encontrar que puede ser modificado o no modificado. Si el cilíndrico está modificado, lo voy a encontrar sobre todo en las vellosidades ¿de quién? Vellosidades del intestino, vellosidades intestinales. ¿No? Ahí está. Ya sabemos nosotros que en el intestino se lleva a cabo, el intestino delgado sobre todo, la absorción de nutrientes, ¿no? La absorción de nutrientes. En el caso del intestino grueso, la reabsorción del agua, por ejemplo. Entonces, tiene ese aspecto, ¿no? El aspecto modificado. Ya no sería ¿cómo sería el modificado? Ese sería un tipo de epitelio cilíndrico, pero un epitelio cilíndrico acá no está modificado. ¿Cómo sería el modificado? El modificado tendría un aspecto como ¿no? Algo así sería. Ese sería el modificado. ¿Ya? De esta manera. ¿Ok? Listo. Luego tenemos el epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué se le denomina epitelio pseudoestratificado? Se le denomina epitelio pseudo, es decir, falsos estratos. Lo que pasa es que cuando uno los visualiza mediante un microscopio, lo que va a observar es más bien unas células en las cuales dan la apariencia que fueran pues varios estratos, pero no es así. En realidad solo es una capa de células, solo que hay algunas que no llegan a la superficie. Si te das cuenta, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Esta de acá, esta chiquita.
esta de acá no llega a la superficie. Unas están sobre otras, ¿no? Ahí está. Unas son más grandes que otras. Entonces daba la apariencia de que fueran varios estratos, pero en realidad solamente es de un estrato. Por eso a esta se le clasifica como epitelio simple, ¿ya? O monoestratificado también le llaman. Pero este es el tipo pseudoestratificado. ¿Dónde voy a encontrar este tipo de epitelio pseudoestratificado? Lo voy a encontrar en las vías respiratorias y reproductoras. Por ejemplo, si yo voy a hablar acerca de las vías respiratorias, voy a ver entonces en la tráquea, en la laringe, por ejemplo, ¿no? Ahí está. En cambio, el epitelio estratificado tiene varios estratos, se dice, tiene 2 o más estratos. Por eso también se le denomina, en otros libros seguro has encontrado, epitelio poliestratificado. Varios estratos. Te dije entonces que aquí puede ser del tipo plano, o sea, las células son planas, pero con varios estratos, y esto lo voy a ver de 2 maneras. Pueden haber epitelio estratificado plano, queratinizado y sin queratina. Si es con queratina, pues acá, si es con queratina, el ejemplo está en la piel. La piel tiene queratina. Tiene queratina. Recordemos que la queratina, ¿qué es? Una proteína. Entonces, es epitelio con queratina. Y tenemos a quién? A la piel. Pero hay sin queratina. Tenemos acá. Sin queratina. Y el ejemplo de ese epitelio estratificado plano sin queratina lo encontramos, por ejemplo, en la boca, en el ano, en la vagina, en el esófago. Ese es un tipo de epitelio estratificado plano, pero sin queratina. Ahí está. Generalmente va a estar en zonas húmedas, si te das cuenta, el que no está queratinizado. ¿Ya? Tenemos también aquí al cúbico. Y este cúbico, sobre todo, lo voy a encontrar en las glándulas mamarias. Glándulas mamarias. Glándulas mamarias. Ahí está. ¿Ya? Pero tenemos otro tipo de epitelio estratificado, el cual tiene un nombre. Este nombre es el polimorfo, epitelio polimorfo. También es un tipo de epitelio estratificado, sí, porque tiene varios estratos, como te das cuenta. Y esto lo voy a encontrar básicamente ¿dónde? Lo voy a encontrar en la vejiga. ¿Por qué en la vejiga? Porque este tipo de células, ¿sí? Son células en las cuales pasan una transición. Recuerda que la vejiga es un recipiente que lo que hace es precisamente conservar lo que viene a ser pues la orina durante un tiempo determinado, ¿verdad? Es el reservorio, es el depósito de la orina. Entonces, a medida que va aumentando la cantidad de orina, ¿qué va a pasar con las células? Se van a ir aplanando, ¿no? Ahí está, tiene un momento de transición. Cuando este está como relajado, se encuentra de esta manera, relajado, o puede estar distendido. Aquí es pues cuando hay orina, acá cuando hay pues poca orina, o simplemente no hay acá orina en el relajado, ¿no? Y distendido cuando hay pues orina. ¿Eso? Ese es el polimorfo o transicional. También le llaman epitelio de transición. ¿Dónde lo voy a encontrar entonces? En la vejiga. El otro epitelio es ¿quién? El epitelio glandular. Este epitelio glandular se divide en 3. Epitelio glandular donde se encuentran las glándulas endocrinas, las glándulas endocrinas y las glándulas mixtas. Las glándulas exocrinas, se diferencia de las endocrinas, ¿no? Acá están los prefijos, ex, en, ex sería fuera, en sería adentro. ¿Qué cosa es hacia afuera? ¿Qué cosa es hacia adentro? Las sustancias que estas
sintetizan, las vierten, por ejemplo, hacia afuera, hacia la superficie del epitelio, y las glándulas endocrinas, las sustancias, las van a vertir ¿hacia dónde? Hacia la sangre, ¿ya? Hacia la sangre. Por eso que ustedes ven acá en el dibujo vasos sanguíneos. ¿Saben? Por eso ven los vasos sanguíneos. Entonces, glándulas exocrinas, glándulas endocrinas. Pero también existen aquellas glándulas mixtas, que tienen tanto glándulas exocrinas como glándulas endocrinas. Entonces, eso va a depender de que de la función que estas van a desarrollar, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencias hay entre una glándula exocrina y endocrina? ¿Qué vemos ahí entonces? Que primero que nada, en las glándulas exocrinas voy a encontrar un conducto. Necesariamente en las glándulas endocrinas yo voy a encontrar un conducto. Ahí está, ese es el conducto, que es precisamente por donde va a salir pues esa secreción, ¿no? Ahí están las células, esas células epiteliales glandulares, secretan una sustancia, salen por un conducto y lo vierten hacia la superficie. Por ejemplo, la superficie de un tejido epitelial. Ahí está. Esos son los productos de secreción. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver a las glándulas salivales, ¿no? Ejemplo acá, las salivales, las sudoríparas. Salivales, voy a borrar para que se note. Con otro color. Voy a poner entonces las glándulas salivales, las sudoríparas. En cambio, las glándulas endocrinas, mira, no hay nada, mira, hacia la superficie no se vierten. ¿Hacia dónde se vierten? Se vierten hacia la sangre. Claro, por eso que aparece el vaso sanguíneo. Endocrinas. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Células epiteliales glandulares que están secretando, ahí está, sustancias que van a ser vertidas hacia la sangre para ser llevadas a otras células, ¿no? A otras células, ¿ok? Acá sobre todo están aquellas glándulas endocrinas como por ejemplo las que van a sintetizar pues hormonas, ¿no? Ahí está, hormonas, sí, ahí está. Nosotros vamos a ver todo un tipo, toda una clase de hormonas. Entonces, por ejemplo, tenemos a la glándula tiroides, que es la que pues sintetiza en este caso la tiroxina, una hormona tiroxina. La glándula hipófisis o pituitaria. Ahí está. Vamos a ver pues que esta secreta la oxitocina, la prolactina, la antidiurética, la hormona de crecimiento. Entonces, cuando te hablan de las glándulas endocrinas, te están hablando pues de aquellas células que van a sintetizar o de aquel tejido que contiene células que sintetizan pues hormonas. Y las hormonas, pues por lo general, lo que hacemos es vertirlas hacia la sangre. Entonces, una cosa es hacia la sangre y otra cosa que sea hacia la superficie del epitelio. Esas son las diferencias. Una glándula mixta, en cambio, vamos a ver que aquí tienen funciones precisamente tanto exocrinas como endocrinas. Por ejemplo, y acá te están dando, ¿no? Al páncreas, ¿no? El páncreas. Ahí está. Tienes al páncreas. Y sin ir muy lejos, pues también los testículos, ¿no? Tienen funciones tanto exocrinas como endocrinas. A ver, ¿cuáles serían esas funciones exocrinas y endocrinas? Exocrinas, ¿cómo sería exocrinas y endocrinas? Se porta como exocrina cuando esta forma el jugo pancreático. ¿Sí? Aquí se comporta como ¿quién? Acá se comporta como exocrina. Esto es exocrino. Y como endocrino, ¿qué sintetiza? La insulina, pues. Esa. La insulina, ¿qué es? Una hormona. Allá. Por eso, ¿esta qué es? Endocrina. Los testículos, ¿qué sintetizan? Si hablamos de forma endocrina, ¿a quién encontramos? Endocrina.
a la testosterona. Y exocrina, cuando sintetiza, en este caso libera los espermatozoides. Testículos acá, testosterona. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí están las diferencias, ¿no? Las características que pueden presentar estas glándulas. Listo. En este caso, glándulas mixtas, ¿ok? Glándulas mixtas. Vamos a la siguiente. Segundo, tenemos al otro tejido, ¿no? Hasta ahí entonces terminamos tejido epitelial hasta aquí. Vamos con el tejido conectivo, que es el abundante precisamente. ¿Qué aquí voy a encontrar en el tejido conectivo? Pues aquel tejido que abarca al tejido adiposo, al tejido cartilaginoso, al óseo, al sanguíneo, ¿no? Vamos entonces a encontrar como componentes principales del tejido conectivo a diferentes células, ¿sí? Diferentes células. Vamos a encontrar también una matriz extracelular, te dice, ¿no? Entonces vamos a poner aquí algunas características que van a diferir del tejido epitelial. ¿Cuáles son esas primeras diferencias que voy a encontrar entre el tejido conectivo con el epitelial? Entonces aquí voy a poner acá las características del tejido conectivo. ¿Cuáles son esas características del tejido conectivo? Primero que nada, que aquí sí hay abundante, voy a poner acá características, abundante matriz extracelular. ¿Sí? Hay abundante matriz extracelular. Está constituido por una variedad de células, hemos dicho. ¿Qué podemos decir? Este es vascular. Ah, mira. Entonces, acá hay cosas que difieren bastante, estas características difieren bastante del tejido epitelial. En el tejido epitelial había escasa matriz. Acá hay abundante matriz. El tejido epitelial era avascular. Aquí, ¿cómo es? Vascular. Este de aquí también podemos decir que deriva del mesodermo. Sí, deriva del mesodermo. También podemos decir acerca de este que es inervado. ¿Qué cosa es inervado? Que presenta terminaciones nerviosas. ¿Ok? Bien, entonces, constituido por diferentes tipos de células, que las vamos a desarrollar a lo largo. Matriz extracelular, hemos dicho que es abundante, donde yo voy a encontrar tanto fibras colágenas, elásticas, y voy a encontrar fibras reticulares. ¿Ya? Entonces ahí, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Hay escasa matriz, ¿no? Entre fibra y fibra. Perdón, hay abundante matriz entre fibra y fibra. Estas fibras tienen nombre, fibras elásticas, hay también fibras colágenas y fibras reticulares. Entonces vamos a clasificar precisamente, dependiendo de esas características, clasifiquemos al tejido conectivo. ¿Cómo los clasificamos al tejido conectivo? Al tejido conectivo lo podemos clasificar en tejido conectivo embrionario y tejido conectivo propiamente dicho. El tejido conectivo embrionario, ¿sí?, también se subdivide en tejido mesenquimatoso y tejido mucoso. El tejido mesenquimatoso, ¿sí?, es aquel que lo voy a encontrar sobre todo ¿dónde? En el embrión. Por eso se llama pues tejido embrionario. Voy a poner otro color. Este de acá está en el embrión, ¿Ya? Ahí voy a encontrar en el embrión, voy a encontrar muchísimo tejido que mesenquimatoso. El tejido mucoso, sin embargo, lo voy a encontrar en el cordón umbilical. Eso está en el cordón umbilical. A ese tejido mucoso también le llaman ¿qué? Le llaman también gelatina o jalea de Wharton.
Lea o gelatina de Wharton. En honor a quien investigó y encontró este tipo de tejido. También se encuentra el tejido conectivo propiamente dicho, y este se divide en tejido conectivo laxo, irregular, denso regular y elástico. En el caso del tejido conectivo laxo, vamos a ver pues que este se caracteriza por tener fibras, en este caso colágenas, ¿no? Y elásticas. Esta tiene fibras colágenas y elásticas. Con fibras elásticas. Y colágenas, ¿no? Ahí está. Fibras elásticas y colágenas. ¿Dónde lo voy a encontrar? En la dermis superficial. Con otro color, esto lo voy a encontrar entonces en la dermis superficial. Listo. Tenemos entonces al denso regular y al denso irregular. El tejido conectivo denso regular lo voy a encontrar sobre todo pues en los tendones. Ya lo voy a encontrar en los tendones. Esto lo encuentro en los tendones. ¿Listo? Este es el que tiene, pues, tanto como el denso irregular, tiene una cantidad de fibras que colágenas sobre todo. El denso, tejido denso irregular, en cambio, lo voy a encontrar en la dermis profunda. Está en la dermis profunda. El tejido conectivo elástico, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar en la túnica media de las grandes arterias. En la túnica media de las grandes arterias. ¿Quiénes son? Las grandes arterias vienen a ser las arterias aorta y pulmonar, de las grandes arterias. ¿Está? Entonces tienes tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, que se divide en regular e irregular, ¿sí? Y el tejido conectivo elástico. Vamos a ver entonces que cuando hablamos del denso regular como irregular, ¿qué contienen? Contienen fibras del tipo colágenas. Vamos a poner acá con azulito. Este se constituye con fibras colágenas. Con fibras colágenas. En cambio, si te preguntan del tejido conectivo elástico, ese sería con fibras que elásticas, ¿no? Con fibras elásticas. Ahí está. ¿Okay? Vamos a ver acá, la siguiente diapositiva, y encontramos al tejido adiposo. Entonces, primero habíamos hablado del tejido conectivo embrionario, luego hemos hablado del tejido conectivo propiamente dicho, y vamos con el tejido conectivo especializado. El especializado es porque tiene una función. ¿Qué función van a tener? Por ejemplo, el primero de ellos, que es el tejido adiposo, que su principal función es la de reservar grasas, ¿no? Reserva grasas. Sobre todo el tejido adiposo reserva pues grasas en abundancia. Este tipo de grasas, que va a conservar, va a reservar, lo vamos a ver mediante un microscopio, ya sea pues de color blanco o de color marrón. Por eso que ustedes ven ahí en la figura tejido adiposo blanco, tejido adiposo pardo o marrón. ¿Ya? Entonces, este de acá es un tipo de tejido especializado, pues se especializa precisamente en qué? En almacenar grasa, en almacenar grasa. Es decir, almacena energía en realidad, lo podemos decir así. Entonces acá su función, el tejido adiposo, sirve pues para sostén, sirve pues para protección, pero sobre todo almacenar energía. Almacena energía.
energía. Almacena energía. Entonces, pueden ser de dos tipos. Pueden ser del tipo blanco o unilocular, o puede ser tejido adiposo pardo o marrón, también que se le llama multilocular. Aquí pues hay una gota de ¿qué? De grasa en ese tipo de células. Y aquí voy a encontrar varias gotas de grasa. Son esas esferitas blancas, son varias gotas de grasa. Lo que cuando le echamos una tinción, pues vamos a ver pues el color pardo o marrón. Aquí no, acá solamente solo es una gota. Y eso va a depender pues del tejido en el cual este se encuentre, ¿no? Va a depender en el órgano que este se va a encontrar, ese tipo de tejido. ¿Ya? Entonces es un tejido blanco o puede ser un tejido marrón. ¿Por qué se llama blanco? Porque este solamente es una gota de grasa. Acá hay varias gotas. Acá hay una gota y acá hay varias gotas. ¿Sí? Por eso se tiñe de marrón. Más gotas. Ahí está. El tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tipo de tejido el cual se encuentra protegido sobre todo por un tejido denominado pericondrio. El pericondrio protege en este caso al tejido cartilaginoso. Lo protege, lo nutre. Entonces voy a poner acá su característica es nutrición y protección. Protección, protección y nutrición. ¿Sí? Protección y nutrición. ¿Ok? Esa es la función del pericondrio. Es lo que va entonces a revestir, va a proteger al tejido cartilaginoso. Este tipo de tejido también tiene una variedad de ¿qué? De células. ¿Cómo se denominan esas células que contienen el tejido cartilaginoso? Ahí lo tenemos. El condroblasto y tenemos al condrocito. El condroblasto es aquel pues que va a elaborar el cartílago. Entonces voy a poner acá con otro color. Elabora el cartílago. Elabora el cartílago. Esos son quienes los condroblastos. ¿Ok? Esos son los condroblastos. Condroblastos con B. Los condrocitos son también otro tipo de células, ¿sí? Del tejido cartilaginoso que comprende, que constituyen el tejido cartilaginoso. Donde esos condrocitos más bien son células que son células maduras. Estos condrocitos antes han sido ¿qué? Condroblastos. ¿Ya? Antes han sido condroblastos y se han convertido ya que en células adultas, células maduras. Por eso este de acá le llaman células maduras, son células maduras, células maduras, ¿sí? Son células maduras y estas células maduras están alojadas, dicen dónde, en lagunas. Esas lagunas o cavidades, voy a poner acá, alojadas en cavidades. ¿Cómo se llaman esas cavidades? Llamadas condrocele o condroplastos. De otro color. Condrocele o condroplastos. Condrocele o condroplastos. Condroplastos con P. ¿Ok? Ahí está. Vamos a dividir ese tejido cartilaginoso en tejido cartilaginoso hialino, elástico y fibroso. El hialino es el más abundante, ¿sí? Y este lo voy a encontrar, ¿dónde? ¿Dónde lo encuentro? Vamos a poner otro color, negrito. Esto lo encuentro sobre todo en el esqueleto del feto. Esto está en el esqueleto del feto. ¿Dónde más lo puedo encontrar? En la tráquea, en los bronquios. Tráquea. Bronquios. ¿Sí? Laringe, nariz. Acá. Laringe, nariz. ¿Sí?
Ahí voy a encontrar ese tipo de tejido hialino. El elástico, esta tiene pues fibras elásticas, ¿no? Con fibras elásticas. Este de aquí está en el pabellón de la oreja. Pabellón de la oreja. Está en la epiglotis. Y el fibroso lo encuentro sobre todo en los discos intervertebrales. Discos intervertebrales. Ahí está. Entonces aquí, falta poner unas características que lo diferencian. El elástico tiene pues fibras elásticas. El fibroso, pues lo que tiene son fibras colágenas. Característico. ¿Ok? Entonces, ya tenemos las diferencias o dónde los voy a ubicar ese tipo de tejido cartilaginoso. ¿Ya? Pasemos entonces a la siguiente y encontramos el otro tejido conectivo especializado, que es el tejido óseo. El tejido óseo es un tipo de tejido pues duro, ¿no? Compacto. Vamos a ver entonces características de ellas. Si es el tipo de tejido conectivo en el cual es duro, pues este sirve sobre todo pues para sostén, para la locomoción, para el movimiento. Sirve como un reservorio de ¿qué? De sales, por ejemplo, de sales minerales. Entonces voy a poner aquí las características del tejido óseo. Entonces pongo aquí y digo lo siguiente. El tejido óseo, pues es un tipo de tejido que permite el sostén. Ahí está, sostenimiento. ¿Qué más? Permite la locomoción. Locomoción. Permite ser un reservorio de sales. Ahí está el calcio, el fósforo, sobre todo, ¿no? Bueno, y nos protege también. Y de protección. ¿Ok? Este también contiene células. ¿Qué tipo de células este contiene? Ahí están, células. Y las células son osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. ¿Qué diferencias hay? Tenemos a los osteocitos. ¿Quiénes son los osteocitos? Los osteocitos son células maduras. Son células maduras. Por lo tanto, ellas van a estar alojadas ¿en dónde? En unas cavidades llamadas osteoplastos. ¿Ya? Te lo voy a escribir ahí. Los osteoblastos con B, son aquellos que sintetizan material orgánico. Este de acá, sintetizan material orgánico. Acá abajito. No, acá arriba, ¿ya? Acá. Sintetizan material orgánico. Sintetizan material orgánico. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Para quién? Para el hueso, para el colágeno. ¿Ya? Del hueso, del colágeno. Y proteínas, ¿no? Como por ejemplo, la oseína. Como por ejemplo, la oseína. Esto es lo que mantiene en este caso remodelado al hueso, claro que está, lo mantiene joven en este caso al hueso. Pero también es necesario que existan otro tipo de células, como por ejemplo los osteoclastos. Los osteoclastos con C, más bien ellos, ¿qué se dedican? Se dedican a la reabsorción o la resorción ósea. Es una especie, pues, ¿de qué? De células que se encargan de remodelar el hueso. Estas remodelan el hueso. Por eso decimos que ellas se encargan de la resorción ósea. Entonces voy a poner acá, reabsorben el hueso. Reabsorben
el hueso. Pero ahora, si reabsorben el hueso, es como que se limasen el hueso. Es que a veces el hueso se desgasta, y si se desgasta hay que sacarlo. ¿Sí? Entonces, ellas se van a dedicar, pues, precisamente, pues, como, entre comillas, a comerse eso que ya está de más, que ya no sirve. Pero así como sacamos, tenemos que poner. Entonces, ¿quién se encarga de más bien de colocar más, en este caso, más hueso, más minerales? Se encarga el osteoblasto. Tanto el osteoblasto como el osteoclasto deben estar sintetizándose o ejerciendo su función al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo. Uno que hace sintetiza material orgánico y el otro que hace más bien desgasta ese material orgánico, más bien reabsorbe ese material orgánico. Esto va a suceder hasta un tiempo de vida, ¿no? Que vamos a tener nosotros. Pero va a llegar un momento en que estos osteoblastos disminuyen. Y cuando estos disminuyen, los osteoclastos van a ejercer su acción y por lo tanto, pues, va a generar huecos en los huesos, ¿no? Y ahí vienen, pues, las enfermedades como, por ejemplo, la osteoporosis. Entonces, a medida que van pasando los años, la cantidad de osteoblastos va a ir disminuyendo a comparación de los osteoclastos, ¿ya? Cuando estamos jóvenes, esto, pues, se encuentra en la misma proporción, ejerciendo su acción. ¿Listo? Entonces, estos son células maduras, los osteoblastos son más bien células jóvenes, voy a poner acá por si acaso, son células jóvenes, pero esas células jóvenes, cuando se envejecen, se convierten en osteocitos, por si acaso, ¿ya? Los osteocitos, ¿dónde se albergan? En unas lagunas llamadas osteoceles u osteoplastos. Vamos con el tejido sanguíneo, y cuando hablamos acerca del tejido sanguíneo, a este lo vamos a dividir en dos. En el plasma, número uno, en el plasma y los elementos formes. ¿Quiénes son los elementos formes? Están aquí, pues, los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces se subdivide uno en el plasma y los elementos formes. Ahí está. Y los elementos formes. ¿Quiénes comprenden los elementos formes? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Pero el que se encuentra en mayor proporción, ¿quién es? Es el plasma, a comparación de los elementos formes. ¿Ya? Ese se encuentra en mayor proporción. ¿Ok? Ahora vamos a ver acá, en cuanto a los elementos formes, una variedad de ¿qué? Una variedad de células, pues, ¿no? Sobre todo, pues, ahí tenemos los glóbulos blancos, que son los glóbulos, pues, por ejemplo, las células aquellas que nos van a defender, ¿no? Ahí está. Tenemos a los glóbulos rojos que se van a encargar sobre todo de transportar, en este caso, pues, gases, ¿no? El oxígeno, el CO2, ahí está. Porque tienen, pues, una proteína de pigmento, ¿no? En este caso, la hemoglobina. Ahí está la hemoglobina, es una proteína de transporte, ¿no? Recordamos ahí, pues, la clase número 1. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el tejido sanguíneo se divide en dos, plasma, y que se divide en los elementos formes. El plasma, característico, abundante agua, nutrientes, sales, iones, y tiene un aspecto de color que amarillento, ¿no? Caso contrario, pues vamos a ver que acá en la zona de los elementos formes, pues el color es muy diferente, ¿no? Está rojizo y precisamente porque aquí están los glóbulos rojos y porque aquí están, pues, ese pigmento llamado hemoglobina. ¿Ok? Vamos a ver entonces en la siguiente gráfica a ver qué nos ayuda. Ah, no, no nos va a ayudar mucho. Vamos a ver entonces acá la división precisamente que tienen estos elementos formes, que es lo que más nos interesa. En cuanto a los elementos formes, te dije, hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, y hay también lo que denominamos, pues, las plaquetas. Los glóbulos rojos, precisamente, son células, acá están, estas células, que no son necesariamente, pues, circulares, ¿sí? Tienen una forma cóncava que les permite desplazarse por los vasos sanguíneos. Estos glóbulos rojos, pues, ¿qué contienen? Contienen hemoglobina, ¿no? Estos contienen hemoglobina y por lo tanto su función es transporte de gases. Va a transportar gases. Ahí está. Va a transportar gases.
Pero también tenemos aparte los glóbulos blancos. Vamos a poner otro color. Vamos a tener aquí los glóbulos blancos. Hay glóbulos rojos y hay glóbulos blancos. ¿Ok? Los glóbulos blancos, en cambio, pues su característica es más bien defensa. ¿Ya? Defensa. La característica es de defensa. No van a transportar gases, sino eso va a ser ¿qué? Defensa. Estos glóbulos blancos, a su vez, se dividen en lo que nosotros decimos células blancas o glóbulos blancos granulados y agranulados. Acá están los granulocitos y están los agranulocitos. Los granulocitos, los que están granulados, encontramos, por ejemplo, a los neutrófilos. Vamos a otro color. Encontramos a los neutrófilos. Neutrófilos. Estos neutrófilos son aquellos que destruyen nuestra primera línea de defensa, por ejemplo, ¿no? Destruyen microorganismos. Esos son los neutrófilos. ¿Aquí están? Los neutrófilos. Son aquellos que destruyen, por ejemplo, microorganismos. Destruyen microorganismos. Vamos a cambiar otro color. Rojo. Destruyen microorganismos. Estos se encuentran en mayor proporción. ¿Sí? Estos se encuentran en mayor proporción. También tenemos a los eosinófilos. Eosinófilos. Y los eosinófilos son aquellos glóbulos blancos, ¿no? Granulados, que pues tienen la capacidad de fagocitar complejos. Fagocitan complejos antígeno-anticuerpo. Voy a poner aquí, fagocitan complejos antígeno-anticuerpo. Anticuerpo en nuestra célula de defensa, el antígeno es el extraño. ¿No? Esos son los eosinófilos. Y también tenemos a los basófilos, ¿no? Pero ya los basófilos, pues, son aquellos, voy a poner otro color verdecito. Los basófilos son más bien aquellos, pues, que sintetizan, no sé si alcanza acá, son aquellos que van a sintetizar, por ejemplo, sustancias como las llamadas histaminas, ¿no? Y heparinas. Esto es cuando más bien nosotros nos encontramos en un momento pues de intoxicación, ¿no? Cuando nosotros nos intoxicamos por haber consumido de repente algunas toxinas pues de algunas bacterias, nos intoxicamos, nos enronchamos, ¿no? Nos comienza a dar escozor y esto es por la acción de ¿quiénes? De los basófilos. Nos está avisando nuestro cuerpo que ha habido un ingreso de una invasión de toxinas, por ejemplo, ¿no? Y ahí está, pues, la liberación, pues, de histamina. Vamos a poner acá. Estos de acá liberan histamina, rojito. Histamina y heparina. Histamina. ¿No? Ahí está. Por eso cuando tú te enronchas, ¿qué pides? Pides un antihistamínico. Claro, pides cuando estás intoxicado, ¿no? Deme un antihistamínico para poder parar la acción de los basófilos. Eso no es malo. El ver las ronchas en nuestro cuerpo, el ver esa reacción en nuestro cuerpo no es malo, al contrario, nos está ayudando, nos está avisando que hay algo que está sucediendo dentro de nosotros y que nos podría causar, en este caso, inclusive hasta la muerte. Por eso es necesario la presencia, pues, de los basófilos. Está en ese orden, porque en ese orden nos dice la proporción con la que los encontramos. Entonces, la mayor proporción de granulocitos son los neutrófilos. Luego le siguen los eosinófilos y por último los basófilos, que son casi nulos en realidad, son poquísimos. Los agranulocitos
tenemos aquí a los linfocitos, ejemplo, los linfocitos. Vamos a poner aquí, linfocitos. Aquí están los linfocitos, tanto B y T, ¿no? Estos responden, estos generan la respuesta inmunitaria. ¿Sí? También tenemos a quienes, a los monocitos. Monocitos. Que es lo que generan, pues, fagocitosis. Y tenemos a las plaquetas. ¿Ya? Entonces, cuando me hablan de agranulocitos, tenemos a los linfocitos, que son, en este caso, aquellos que responden. De acá, entonces voy a poner a otro color. Que se genera respuesta inmunitaria. Respuesta inmunitaria. Los monocitos que realizan fagocitosis. Y las plaquetas, recordar que no son células, no son células, ojo, no son células, sino son fragmentos de una célula llamada megacariocito, que se permite la coagulación sanguínea, permite la coagulación sanguínea. ¿Ya? Permite la coagulación sanguínea. Entonces recuerda, no son células. Ahí está, no son células. Son fragmentos de una célula. ¿Cómo se llama esa célula en realidad? Megacariocito. Cuando esta se fragmenta, se convierte en plaquetas. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Coagulación sanguínea. O sea, cada vez que nos hagamos una herida, un corte, ¿no? Para que, en este caso, evitar que ingresen agentes patógenos por esa herida abierta, es necesario que la sangre se coagule. Cuando la sangre se coagula, se convierte en costra, ¿no? Ahí está. Eso es gracias a quiénes? A las plaquetas. A las plaquetas. ¿Ya? Vamos acá. Siguiente. Tenemos al tejido muscular. Y en cuanto al tejido muscular, vamos a ver acá características del tejido muscular. Son las siguientes. Vamos a poner tejido muscular. Esta también deriva de dónde? Del mesodermo. Deriva del mesodermo. Esta tiene escasa sustancia intercelular. Ahí está. Es inervado. Tiene vasos sanguíneos, a montón. O sea, es vascular. Está vascularizado. ¿Ya? Entonces vamos a ver entonces aquí en el tejido muscular que este se va a dividir sobre todo en tejido muscular estriado y el tejido muscular liso. ¿Ya? Se va a dividir en tejido muscular estriado y tejido muscular liso. En el tejido muscular estriado, que es su clasificación, vamos a poner acá con otro color, se divide entonces ese tejido muscular estriado y tejido muscular liso. ¿Okay? Se va a clasificar entonces en el muscular estriado y liso, donde el estriado puede ser el muscular esquelético y el muscular cardíaco. ¿Sí? Y bueno, el tejido muscular liso precisamente se llama músculo liso. Diferencias, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, aquí? Vamos a ver aquí, sobre todo, las diferencias en las formas de esas células, en la cantidad de núcleos que estos presenten, por ejemplo. El estriado, por ejemplo, esquelético, en el estriado esquelético, que es este de acá, el estriado esquelético, vamos a ver que aquí el estriado esquelético se inserta a los huesos. Ese de acá se inserta a los huesos, por eso se llama músculo esquelético. Este se inserta a los huesos. Voy a poner acá. Inserta. A los huesos. ¿Sí? A los huesos. Este tiene fibras, con fibras. Tiene varios núcleos.
¿sí? Periféricos. Y es voluntario. Y es voluntario. En el caso del músculo cardíaco, en el cardíaco vamos a ver entre 1 o 2 núcleos. 1 o 2 núcleos. Ese se encuentra ya, pues ya no en los huesos, sino acá precisamente estamos hablando de quién, del corazón, ¿no? Ese de aquí no es voluntario, es autónomo. Es decir, involuntario. El liso, ese de acá, carece de estrías. Carece de estrías. La forma de sus células son fusiformes. Células fusiformes. Alargadas. ¿Sí? Alargadas. Tienen un núcleo. Un núcleo. Y todavía este es como central. Esto lo voy a encontrar en las vísceras. Es visceral. Y es involuntario. ¿Sí? Y es involuntario. ¿Ok? Bueno, si queremos ver a nivel, pues, de su organización, estamos viendo ahí un dibujo en el cual, pues, me indica precisamente las células, ¿no? Las células que ese tejido comprende, que vienen a ser, pues, los miocitos, ¿no? Vamos a ver entonces aquí proteínas, muchas proteínas, de las cuales ya lo hemos nombrado la semana pasada, como por ejemplo la actina, la miocina. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un sarcómero. El sarcómero, acá está, este sarcómero se constituye, pues, de las siguientes bandas. Banda I, banda A, la línea Z. ¿Ok? Estos son, pues, fibras que permiten la contracción del músculo. La contracción del músculo. ¿Sí? Esa contracción es gracias a esas fibras, gracias a esas proteínas, como por ejemplo la actina y la miocina. ¿Ok? Vamos acá, por último, a hablar acerca del tejido nervioso. En cuanto al tejido nervioso, nosotros sabemos que el tejido nervioso tiene la característica, en ese caso, de eh, transmitir los impulsos nerviosos, sobre todo, ¿sí? Tiene que ver con los impulsos nerviosos. Por eso es que vemos ahí, pues, la célula principal, que viene a ser, pues, la neurona, ¿no? Ya de ella vamos a hablar muchísimo más, pero sus componentes son, por ejemplo, pues, el soma, ¿no? O sea, acá es el soma o cuerpo. Tienes al axón, que es la parte más alargada. Y esta constituye también, pues, de estructuras como las dendritas, que es el que va a recepcionar, en este caso, la información, ¿no? Y esa va a ser transmitida a través del axón. En el axón voy a encontrar, pues, células que van a sintetizar sustancias lipídicas, como viene a ser, pues, la mielina. La información, recuerda que se da por saltos, ¿sí? Es decir, a través de los nodos, ¿ya? A través de los nodos, para que luego lleguen hacia la parte terminal, que es, en realidad, pues, los botones nerviosos, también le llaman. La característica principal, pues, de la neurona, o de entre neurona y neurona, es la sinapsis. Es la sinapsis. En este caso es pasar información de una célula a otra. ¿A través de qué? De los llamados neurotransmisores. Vamos a ver que este tejido se rige gracias a las neuroglias, que son otro tipo de células que, pues, van a acompañar a las neuronas. Tenemos una gama de ellas. ¿Quiénes son? Son, en este caso, pues, las microglias y las macroglias. Las microglias, son más pequeñitas, y estas microglias son macrófagos. Son macrófagos. Por lo tanto, su función es la de defensa. Pero también existen las macroglías, y las macroglías están dadas por los
oligodendrocitos, los astrocitos, las células de Schwann y las ependimarias. Los oligodendrocitos forman mielina. Pero también lo hacen las células de Schwann. Ellas también forman mielina. ¿Sí? Solo que los oligodendrocitos lo forman sobre todo en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. También están los astrocitos, y los astrocitos son aquellos que nutren a las neuronas. ¿Está? Ellos van a nutrir a las neuronas. Y en el caso de las células ependimarias, lo que van a hacer es tapizar cavidades. Tapizan cavidades como el conducto de la médula. Conducto medular. Bien, hasta aquí entonces es la clase del día de hoy. Ya sabes que el tiempo para nosotros es bien escaso, por lo tanto, ustedes tienen que hacer uso de sus libros, por favor, ¿ya? Entonces, con las alternativas, ¿ya? Un ratito. Antes que todo, voy a ponerle la encuesta y les dicto lo que viene a ser, pues, las alternativas, ¿ya? Bien, voy a dictarlas entonces las alternativas. Bien, vamos, número uno entonces, número uno chicos, número uno, entonces la respuesta sería alternativa, no, acá no sale, pero yo lo tengo acá, alternativa A, ¿ya? Alternativa A. Uno es alternativa A, fundamental. Dos, casa, dos es casa, ¿ya? Dos es casa. Aquí es A, aquí es casa, 2 casa, 3 casa, 3 es casa, 3 es casa, 4 es avión, 4 es avión, 5 avión, 5 avión, 6 dado, 6 es dado, transporte, 3 es dado, transporte, 7 avión, 7 es avión, 8, también le hemos dicho eso, 8, beso, eosinófilos, 9, avión, 9, avión, 10, casa, 10 es casa, músculo liso, 11 es dado, 11 es dado, lo acabamos de decir, la última lámina, la 12 es dado, 12 es dado, 13 beso, 13 es beso, 14 casa, 14 es casa, ¿sí? 14 es casa, y 15 es dado, 15 es dado, ¿ok? Bien, gracias entonces a todos por su atención, ¿ya? Ya saben, por favor, revisen siempre su libro, hagan las preguntas necesarias en el multichat, no se olviden de ello. ¿Sí? Ya saben que ahí les van a enviar las fotos, las explicaciones, van a complementar en todo caso de repente algunas cosas que quizás no se han entendido, ¿ya? Bien, chicos,
Hasta aquí, entonces, hasta la próxima semana. Prepárate, por favor, para la semana 5, ¿ya? La semana 5, recuerda que vamos a hablar de fotosíntesis y de respiración celular. Para que, por favor, no hueles, necesariamente tienes que leer, ¿ya? Por favor, lee. Míralo, mira, por favor, el YouTube. Tienes bastante información. Hay muchos profesores también de la PRE allí. Por favor, la misma PRE ha subido sus videos, entonces te pido, por favor, que hagas uso de ellos, ¿ya? Listo, chicos, gracias entonces por su atención.